Hola, te saluda José Machuca. Le agradezco primeramente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que sintoniza mi canal Gotitas Teológicas. Quiero invitarte a que si no te has suscrito, los puedas hacer y activar la campanita para estar recibiendo todos los videos que vamos a subir por este medio, donde vamos a tratar temas doctrinales, proféticos. Hay temas como la oración, la fe, los vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. El día de hoy vamos a hablar el tema que es un profeta según la Biblia, tomando como base el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, y dice así: porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Un profeta es aquel que habla no de su propia cuenta, sino que primeramente recibe la revelación de Dios y una vez él la recibe, se la da al pueblo. Por eso la palabra profeta, que viene del griego profetes, significa uno que habla o defiende, uno que habla de parte de Dios y no de su propia cuenta. Al igual también a los profetas se les llamaba videntes en el antiguo tiempo. Y estos se les llamaba videntes debido a su intuición espiritual o a su capacidad para ver el futuro. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, con Isaías, donde habla en Isaías capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: el buey conoce a su dueño. Le está hablando en ese momento a la nación de Israel, o sea, en el momento actual. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Eso era una época donde el pueblo de Israel estaba en rebeldía contra Dios. Y Dios utiliza a su profeta para mandarles una palabra de parte de él, utilizando a un hombre como Isaías. Ahora también nosotros podemos ver el futuro. Usted puede ver y leer Isaías 53, que se conoce como el capítulo del canto del rey sufriente, hablando de los sufrimientos de Cristo. Eran 720 años antes de Cristo, donde Isaías vio el sufrimiento que Jesucristo iba a tener en el momento de la crucifixión. O sea, hablaba en el presente, pero también tenía la capacidad de ver el futuro. En la Biblia existen más de 133 profetas. Eso es lo que se menciona en la Biblia. Entre ellas se incluyen a 16 mujeres. Ahora, también profetizaron los 70 ancianos de Israel, números 11 a 25, al igual los 100 profetas rescatados por Abdías en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4. Ahora, hablando de profetas, el primer profeta mencionado en la Biblia es Abraham. Y usted me puede decir, Abraham fue profeta. Se lo voy a decir lo que dice la Biblia, no lo que dice José Machuca. Dice Génesis 27. Dios habló a Abimelech en un sueño, diciendo: ahora pues devuelve la mujer a su marido, en este caso era Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ahí la bendita palabra de Dios dice que Abraham fue profeta. Dios se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones, pero aquí nosotros podemos ver cuando Dios dice que él es profeta. También hay un profeta después de Abraham que se conoce como un hombre de Dios, y fue el caso de Moisés. En Deuteronomio 34, versículo 10 dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
a quien haya conocido a Jehová cara a cara. También podemos ver en los tiempos de Josué, en los tiempos de los jueces, podemos ver a Samuel también siendo juez y siendo profeta. Como profeta ungió a Saúl, como profeta ungió también a rey David. También estuvieron los tiempos de Elías, los tiempos de Eliseo, que fueron siervos de Dios que se caracterizaron por llevar lo que Dios le había revelado a ellos. También había una escuela de profetas allá en Primera de Reyes capítulo 20, versículo 35. Pero había que tener también cuidado, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, a través de Isaías, advierte de aquellos falsos profetas. En Isaías 30, versículos 9-10 dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decirnos cosas halagueñas, profetizar mentiras. Una advertencia que está diciendo. También Jesús se lamentó de que Jerusalén había matado a los profetas. Hay otra parte también, no solamente Isaías lo advirtió nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero también podemos ver a Jeremías en el capítulo 23, versículo 21, donde dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Fíjense la diferencia entre un profeta y un no profeta. Un profeta, aunque se haga nombrar profeta, pero si Dios no le ha hablado, ¿qué va a profetizar sino mentiras? Y mire qué dice el versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando, mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? El rey Acab fue uno que mantuvo a 400 de esos falsos profetas contratados para escuchar lo que ellos querían escuchar, lo que a ellos les convenía, no lo que Dios decía. En el Nuevo Testamento se habla del último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Allá en Lucas capítulo 7, versículo 27 dice así: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces nosotros podemos ver que el último profeta de Juan, el primero fue Abraham y el último en el Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Al igual que en el Antiguo Testamento, habían buenos profetas y habían profetas que eran mentirosos, porque Dios no se revelaba a ellos, no les hablaba a ellos, pero ellos decían hablar en el nombre de Dios y profetizaban mentiras. Ahora, también en la iglesia primitiva también hubo profetas. Podemos ver el caso de Ananías allá en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Podemos ver en Hechos 2:19, menciona a las 4 hijas de Felipe que profetizaban, pero también en el momento de la profecía, también la palabra de Dios habla que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente la iglesia sí fundamentó profetas. Ella, en el momento que Jesús se iba a ir, dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mientras la iglesia se fundamentaba y mientras el Espíritu Santo también era conocido y era revelado por todas las personas, ¿verdad? Después del día Pentecostés, hubo una transición donde sí habían apóstoles y habían profetas. Allá en Hechos 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En una construcción usted no pone
el cimiento, un primer cimiento, y que cuando va a hacer una segunda planta pone otro cimiento, y se va a hacer una tercera planta pone otro cimiento. No, el cimiento del edificio es uno solo. Al igual, en el momento que la iglesia era una iglesia naciente, ahí estaban los apóstoles y los profetas para edificar la iglesia, para que estuviera seguro que iban a crecer sobre ese fundamento espiritual que Dios iba a poner en cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice así. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento hay que edificar. También tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas, porque algunos te pueden decir estas cosas que aparentemente son buenas, pero tú tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice en Primera de Juan que nosotros tenemos que probar los espíritus. Le voy a explicar un caso en el cual iba Pablo y ibas junto con su compañero Silas, iban a predicar el Evangelio. Y en Hechos 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, esto se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas, y salió en aquella misma hora. Usted puede ver que lo que le decía no era malo, pero Pablo, según el Espíritu Santo que Dios le había dado, tuvo discernimiento que esa mujer no hablaba por Dios, sino que era un espíritu de adivinación que podía entrar para confundir a las personas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Las personas creen más en las palabras que les dicen a una persona, y son palabras que ellos quisieran escuchar, pero verdaderamente no han tenido una revelación de Dios. Quiero decirle también que ya no existen profetas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cerró la Biblia, cerró el canon. Y si una persona viene a decir que trae una nueva revelación, significa como que la Biblia se continúa escribiendo, y eso no es cierto. La palabra de Dios, una vez se cerró, ya no se puede ni agregar ni quitar. Eso usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, ahí lo dice, y se lo voy a decir lo que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordené. En Apocalipsis 22, 18 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, la palabra ya fue cerrada. Entonces no puede venir una persona diciendo que trae una nueva revelación, porque no existe, porque ya Jesucristo se manifestó. Él fue el Dios hecho carne, el verbo de Dios, la palabra caminando. Entonces, cada persona que utiliza ese tipo de manifestaciones está usurpando lo que se llama el poder de Dios. También, amados hermanos, tenemos algunos profetas en la gran tribulación. Vamos a tener a los 144,000 que van a anunciar, ¿verdad?, el evangelio en todo el mundo, y esos están en Apocalipsis también, que son 12,000 de cada tribu. También la palabra de Dios menciona que a mitad de la gran tribulación van a morir otros 2 profetas que anuncian la palabra, que se conocen como los 2 testigos. Y también dice Apocalipsis 11:3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora bien,
Todo esto viene cumpliendo conforme a la palabra lo dice. Profetizan la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hago para estar seguro que lo que me están diciendo es lo correcto? Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice así: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Como quien dice, Pedro está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos allá en aquel monte, en el monte de Dios, cuando sus vestiduras se pusieron blancas, blancas, blancas. La revelación que se oyó, esa voz que se oyó del cielo, nosotros la escuchamos. Y dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, siempre el versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Querido amigo y hermano, aquí podemos y tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La bendita palabra de Dios. Me encantan los hermanos de la iglesia de Berea, que después que Pablo les predicaba, ellos se iban, y dice que eran más nobles que cualquiera, porque se iban a ver en las escrituras que si lo que Pablo les había enseñado estaban en la escritura. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy. A muchos de nosotros, a muchas personas les gusta que les digan lo que le va a pasar mañana. Amado hermano, el mañana es de Dios. Santiago lo dice, que está bueno que planifiquemos, pero muchas veces nosotros decimos, mañana haremos esto y lo otro, en lugar de decir, dice Santiago, si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere, haremos esto o lo otro. El día de mañana lo que te va a pasar, tú tienes tus planes, pero a veces suceden cosas. Dice la palabra de Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nunca te va a desear un mal. Y te invito para que te acerques y veas que tu pastor, que la persona te enseñe en base a la Biblia, no en base a emociones. Que te enseñe la Biblia, no en base a sueños. Que te enseñe la Biblia, no en base a visiones. Y gloria a Dios por ello. Pero hoy tenemos también la palabra profética más segura, donde fueron hombres, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, número uno, iluminados, y luego inspirados, y luego escribieron la bendita palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. La profecía máxima ya vino a la tierra y fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice allá en Hebreos capítulo 2, capítulo 1. Por lo tanto, amado hermano, para terminar, sí existieron los profetas en el Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? El primer profeta Abraham, también Moisés, también en el libro de Jueces, Elías, Moisés, pero también hubieron falsos profetas como lo hay hoy. Por lo tanto, pídele a Dios, al Espíritu Santo, para que te revele que si lo que estás escuchando va en base a la Biblia, y como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no es así, no les ha amanecido. Lo invito para que se congregue en una iglesia cristocéntrica y bíblico-céntrica. Amado hermano, que Dios me lo bendiga, y si usted no tiene a Jesús en su corazón, yo le invito para que se acerque a un lugar, le abra el corazón al Señor Jesús, para que Él deposite dentro de usted al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo programa.